Bueno, hoy vamos a hablar de anfibios, que ya tocaba, que llevo unos cuantos días hablando de pipis y esto ya no puede ser más. Vamos a hablar de esta ranita tan salada, ¿vale? Mi nombre es Alberto, ya lo sabes, y esto es... Fauna barbuda. Bueno, bienvenido a todo el mundo a este nuevo capítulo de la fauna barbuda. Bueno, como decía, ya tocaba cambiar un poco de rollo, que llevamos demasiados días hablando de plumas y hay muchos más bichos. Bichos como las ranas, que tenemos mucho y todo el mundo conoce las ranas, pero vamos a profundizar un poco sobre el mundo de las ranas, el apasionante mundo de los anfibios anuros, que ya todo el mundo tiene que saber lo que es un anuro, que son los anfibios que no tienen cola, o sea, las ranas y los sapos, que ya hablamos de ellos cuando hablamos del sapo corredor, ¿os acordáis? Bueno, entonces, en aquel capítulo además dije, creo, si no recuerdo mal, que tendría que hablar más de estos bichos. Entonces, hoy voy a hablar del grupo de las ranas, que es un poco más complicado de lo que parece, en realidad. Dentro de las ranas tenemos dos grupos, vamos a decirlo así. Pero ahí ya ves que pongo un asterisco porque no es del todo correcto, o desde hace un tiempo se ha averiguado que no es del todo correcto llamarles así, ¿vale? Pero bueno, para entendernos tenemos ranas verdes y ranas pardas, o ranas de color pardo, ¿vale? Y ahora dame 30 segundos y te cuento un poquito mejor a qué se debe esto de los grupos de las ranas. Bueno, dentro de este último grupo, dentro del grupo de las ranas pardas, tenemos varias especies y una de ellas es la rana bermeja, la protagonista de nuestro capítulo. Pero antes de ello, déjame, como te decía, explicarte un poquito el panorama ranero que tenemos aquí en España. Tenemos dos familias, o sea, dos grandes grupos formados por varias especies, ¿vale? Dentro de esas dos familias tenemos tres géneros. Para entendernos, los que ya sabéis de esto, genial, pero para quien no tiene muy claro cómo va esto de los nombres científicos y todas estas cosas, el género es como nuestro apellido, ¿vale? Pueden haber varias especies que tienen el mismo género, igual que hay varias personas que tienen el mismo apellido, pero no hay dos especies que tienen el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, con los estorninos que hablamos hace pocas semanas, tenemos el género Sturnus, que es el de los estorninos, pero tenemos Sturnus vulgaris, que es el estornino pinto, que es del que hablamos, y luego está el Sturnus unicolor, que es el estornino negro. Entonces, los dos son Sturnus, los dos son primos, vamos a decirlo así, primos hermanos, pero cada uno tiene su nombre específico, ¿vale? Pues con esto exactamente igual. Entonces tenemos, como decía, tres géneros. Los he puesto ahí por colores para que veas las distintas especies que tenemos, cada una pertenece a esos géneros que tienes ahí arriba, ¿vale? Y tenemos 9 pedazos de especies, aunque una de ellas, la que pongo con asterisco, no es exactamente una especie, hay un poco ahí de cosa rara, pero bueno, para entendernos, tenemos unas cuantas especies, casi 10, vamos a decir. Muchas de ellas son, unas cuantas de ellas son fácilmente distinguibles, pero luego otras de ellas es un poco complicado. Bueno, ya hablaremos más. Si os mola, decidme y hacemos más capítulos raneros, ¿vale? Bueno, a lo que vamos, que antes decía que tenemos dos grupos, el de las ranas pardas, que está formado por todas esas ranas, esas sí que veis que forman parte del mismo género, entonces sí que están emparentadas entre ellas, con lo cual podemos decir que es correcto utilizar el término el grupo de las ranas pardas, ¿vale? Pero, sin embargo, si veis el de las ranas verdes, como decíamos, es simplemente un carácter morfológico, simplemente es decir, el color de la rana, porque en realidad las ranas que están dentro de ese grupo, o pseudogrupo, que ya no es un grupo de verdad, forman parte ya no solo de distintos géneros, sino encima de distintas familias, o sea que están bastante separadas unas de otras, con lo cual no sería correcto del todo decir el grupo de las ranas verdes, porque no tienen mucha relación entre ellas, ¿vale? Así que nada, dicho esto, no me enrollo más. Vamos a hablar de la rana bermeja, como comentaba antes. ¿Qué te puedo contar? Lo primero, pues que es una rana que vive en toda la franja norte de la península ibérica, ¿vale? Nos lo vamos a encontrar por todo el norte. Es una rana terrestre que, aunque bien, como ya sabes, los anfibios están totalmente ligados al agua, esta no vive siempre pegadita al agua, ¿vale? Nos vamos a encontrar especies que sí y otras como esta que no, por ejemplo. Entonces esta podemos encontrárnosla, por ejemplo, en zonas que estén
hombre, tampoco te digo muy lejos, pero más o menos alejadas de zonas de agua, pero siempre que en condiciones que tenga un poco de humedad o que tenga un poco de eso, que no sea totalmente seco. ¿De qué se alimentan las ranas? Bueno, esto también es bastante conocido, pero bueno, las ranas, sabes que, bueno, los anfibios en general tienen dos fases, una fase de adulto y luego una fase de larva, que son lo que todo el mundo conoce como los renacuajos. Entonces, los adultos comen invertebrados, comen bichos, eso sí que está clarísimo, ¿no? Pero los renacuajos, por ejemplo, comen algas, comen materia orgánica, partículas que estén en suspensión, que estén ahí flotando en el agua, microorganismos, que son bichitos tan pequeñitos que no se ven ni siquiera a simple vista, ¿vale? Con lo cual, depende del momento de la vida de una rana, comen unas cosas o comen otras. Y pongo ahí, esta es fiel al sitio en el que vive. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que viven en una zona y cada año, aunque se muevan, aunque se vayan a hibernar o se vayan donde sea, cada año siempre nos la vamos a encontrar casi a los mismos individuos en el mismo sitio que nos lo encontramos el año pasado. O sea que suelen siempre, les gusta ir siempre o estar siempre en el mismo lugar o en una zona bastante cercana, tampoco justamente en la misma piedra, pero bueno. Y pongo también que algunas hibernan y otras no. ¿De qué depende esto? Del clima que haga o del tiempo que haga, mejor dicho, en invierno. Si hace muchísimo frío, las ranas hibernan. Y lo que hacen es enterrarse, se excavan así un poco debajo del barro, o excavan un poco y ahí están como en un estado de letargo hasta que mejoran las condiciones, hasta que llega la primavera. Pero si el invierno no es muy frío, depende de zonas, por ejemplo, pues entonces no hibernan, aguantan todo el año, con lo cual también dependen un poco también de la climatología y su biología depende, bueno, obviamente, ¿no? Pero hasta puntos así tan curiosos como que aguanten todo el año o que tengan actividad todo el año o que se vayan a hibernar. Bueno, y su mayor amenaza, obviamente no se puede hablar de anfibios sin hablar de la problemática que tienen los anfibios, porque ya sabéis que además me pongo muy pesado con esto. Los ecosistemas más amenazados que están y los que más nos hemos cargado con diferencia son los acuáticos. Y las ranas, obviamente, están totalmente ligadas a las masas de agua. Porque ya sabéis que, aunque esta, por ejemplo, esta especie, esta concretamente, haya dicho que no viva muy cerca del agua, pero sí que necesita el agua para reproducirse. En la época de reproducción es totalmente imprescindible para ellos, porque los huevos los ponen en masas de agua. Entonces, si nos cargamos el río por el que pasa, o el lago en el que solían poner los huevos, o la charca en la que van a hacer el cortejo, o cualquier masa de agua donde suelen reproducirse, pues nos los estamos cargando, pero a pasos agigantados. Y da hasta miedo el ver cómo está el panorama de los anfibios, ¿vale? Bueno, otra cosa que mientras estaba montando un poco esta presentación dije, a ver, si vamos a hablar de ranas, hay veces que uno ve un bicho y dice, cago en 10, ¿esto es una rana o es un sapo? Porque a veces se pueden parecer mucho, como estos dos de la foto, no son dos ranas. Ojo, el de la izquierda es un sapo. Entonces, ¿cómo diferenciamos una rana de un sapo? A ver, ya sabes también que hay varias especies de sapo, algunas son más fáciles, pero otras son como parecidas, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber? Hay varias cosas. Una de las que me parecen quizás más llamativas o más facilonas es mirarle el morro. Las ranas tienen el morro afilado, tienen el hocico puntiagudo, mientras que los sapos tienen el morro chato, tienen así, ¿veis que es como más redondito, ¿no? ¿Vale? Entonces es muy, bueno, ayuda bastante, tampoco es que sea ahí porque luego hay otras especies de anfibios también que no son ranas ni son sapos y tienen el hocico así un poco alargado, pero bueno, ya hablaremos de ellas. Y otro truco entonces que te va a ayudar también bastante es que los sapos tienen esas glándulas parotidias que te contaba en el capítulo del sapo corredor, mientras que las ranas no lo tienen. Entonces, si le ves unos abultamientos aquí justo encima de la parte de detrás, digamos, de los ojos, en la espalda, que se ve bastante bien que son esas glándulas, pues nada, va a ser un sapo. Y claro, o sea, a ver, nunca te fíes de solo un carácter, o sea, nunca te fíes de una característica. Fíjate, o sea, tienes que evaluar, tienes que mirar unas cuantas. Entonces, si tiene el morro chato y tiene esas glándulas así, y encima tiene el cuerpo como rechonchete, pues seguramente sea un sapo. Mientras que si tiene el hocico afilado, no tiene esas glándulas, y luego el cuerpo también de las ranas suelen ser un poco más esbelto, como un poco más fino,
pues probablemente sea una rana, ¿vale? Pero pongo ahí, ojo, cuidado, que los sapos no todos tienen el cuerpo rechoncheta, hay alguno un poco más esbelto, ¿eh? Pero bueno, por lo menos creo que vale para hacernos una idea. Vale, vamos a identificar una rana bermeja. ¿Qué te puedo contar de ella? Pues lo primero, que de tamaño es exactamente o muy parecida al tamaño de una rana común, a la que todo el mundo conoce, ¿vale? Al ojo, por lo menos, no hay grandes diferencias. Pero en cuanto a color, por ejemplo, sí. Estas, a diferencia de las ranas comunes, que son verdes, o suelen ser verdes, ojo, que hay mucha variabilidad en estos bichos también, ¿eh? Estas suelen tener colores como más oscuros, más pardos, más marronáceos, ¿vale? Incluso grises, hasta muy oscuros, casi negros, y hasta rojos, que de hecho el nombre de bermeja hace referencia, quiere decir rojo, o como es el color rojo, ¿no? Entonces, esto se le puso porque hay algunos individuos que son rojos, o sea, busca por internet porque vas a alucinar, ¿eh? Ranas coloradas. Bueno, y es complicado de diferenciar machos de hembras, son idénticos. Igual, a ver, se diferencian un poco en tamaño también, pero vamos, muy poquito, y luego que los machos en época reproductora le salen como una especie de callos, como unos bultos en las manos para agarrar a la hembra, pero bueno, que no te líes la cabeza. A efectos prácticos son idénticos. En el campo es complicado de reconocer a alguien que no tenga el ojo muy entrenado, un macho de una hembra. ¿Cómo diferenciamos entonces una rana bermeja de cualquier otra rana que tengamos aquí? Pues en primer lugar, bueno, tenemos que mirar y asegurarnos que es una rana con ese hocico puntiagudo y sin esas glándulas parotídeas. Vale, ya es una rana, genial. Pero los rasgos que nos lo van a decir están aquí en la cara, aquí cerquita. Vale, lo primero, esa mancha oscura tan grande, súper distintiva también. Pero cuidado que puede haber alguna otra rana que más o menos tenga alguna mancha por ahí o que esa zona la tenga un poquito oscura. Pero no tanto, eso seguro. Otra cosa que tenemos que mirar, por ejemplo, es eso, obviamente, el color que hemos dicho, color que sea pardo, marronáceo, como hemos dicho antes, incluso rojizo, ¿vale? Depende, hay mucha variabilidad, depende de los ejemplares, y depende de dónde te lo encuentres, bueno, depende de muchas cosas. Y el tímpano también se utiliza bastante para diferenciar especies de ranas. El tímpano, el pabellón auditivo que tienen, las ranas no tienen orejas, pero sí que tienen tímpanos, por los que escuchan. Es como esta mancha así un poco más oscura que tienen detrás del ojo, y en esta especie, bueno, se suele decir que tiene el tímpano 2/3 del tamaño del ojo, o sea, es un poquito más pequeñito que el ojo, ¿vale? Hay otras especies que es igual de grande que el ojo y hay otras que es mucho más pequeño. Entonces esta, que es un pelín más pequeñito, se distingue perfectísimamente. Bueno, otra cosa que me ha parecido curiosa para contar sobre estas ranas. Estas ranas no tienen un mecanismo antidepredador muy sofisticado. Las pobres son demasiado bueninas para para defenderse. Entonces, ¿cómo se lo montan para que no se las coman? Pues su mayor estrategia, digamos, que es la de esconderse. Mira esta foto. Su mayor estrategia es el camuflaje. Fíjate, es complicado. Eso es el fondo. Esa foto está hecha a través del agua, está en el fondo de una laguna, digamos, de montaña. Y eso es el fondo, que hay como barro, ¿lo ves? Y ella tiene un color pardo, entonces es complicado. Ahí porque me acerqué mucho para hacerle la foto con el zoom y tal. Pero si no, hay veces que es muy complicado el diferenciarlas del fondo, ¿Y por qué utilizan el camuflaje? Porque lo primero, no tienen glándulas parotídeas con las que se defendían, por ejemplo, los sapos. Ya sabes que se agregan una sustancia que hace que el depredador pues no le resulte agradable. No se suelen defender, no tienen comportamientos agresivos ni nada por el estilo. Y tampoco tienen comportamientos especiales. Por ejemplo, los sapos o algunos sapos lo que hacen es hincharse para parecer mucho más grande y asustar a un posible depredador. O yo que sé, otra especie de sapo lo que hace es enterrarse rápidamente y esconderse muy rápido para escapar. Pero nada, estas no hacen nada. Como la enganchen, tiene la partida perdida casi seguro, porque las pobres ni se defienden ni hacen nada. Pero bueno, y luego por último, vale, pues aprovecho que tenía unas fotillos por ahí en el disco duro y os enseño pues el desarrollo de una larva, el desarrollo de una rana. ¿Cuál es el ciclo de vida, vamos a decirlo así más o menos?
Pues las ranas lo que hacen es, esta por ejemplo concretamente, pone los huevos en una especie de saco de gelatina así como muy grande, dentro del agua. Entonces, como ves aquí, esto es una foto a través del agua, ¿vale? Están debajo, o sea, ya como un poco en el fondo, y cada bolita de esas, como una bolita de gelatina, dentro de una especie de masa transparente también que no se ve, ¿vale? Y que los hace que estén todas agrupadas, ves que están todas como apelotonadas, ¿no? Vale, dentro ves que hay como un puntito negro, eso es lo que cuando se desarrolle un poquito más, al final será el individuo, ¿no? Será el renacuajo. Entonces, se ponen los huevos y a los pocos días comienzan a desarrollarse dentro de esos huevos lo que, bueno, todavía no son renacuajos, o sí, no sé, bueno, las larvas chiquitinas. Entonces, como ves aquí, mira, además aquí hay una rana, fíjate aquí abajo, que está ahí vigilando a toda la puesta, ¿no? Entonces, empiezan a crecer y cada vez van creciendo más, ¿por qué? Porque esos renacuajos se van alimentando del huevo, hombre, el huevo es una sustancia nutritiva. Entonces se van comiendo, imagínate, eso tiene que ser una pasada. O sea, estar en una burbuja de tortilla de patata. Es que tiene que... es que tiene que ser increíble. Bueno, están como en una burbuja de comida. Entonces se la van comiendo y cuando ya se han comido todo, son lo suficientemente grandes como para buscarse la vida por ellos solos. Y ya, pues tenemos las larvas, que es lo que todo el mundo conocemos como renacuajos, que son estas de aquí abajo, ¿vale? Y luego ahí purularán por esa masa de agua, por esa charca, por esa laguna, lo que sea, comiendo, como decía antes, algas, materia orgánica, lo que sea, y al final harán la metamorfosis y se convertirán en adultos. Esta semana te voy a recomendar algo un poco diferente también, para cambiar un poco de rollo. A ver qué te parece. Una cosa además que a mí particularmente me gusta mucho, no sé si es porque yo soy un completo patán con las manos y soy absolutamente un incompetente pintando, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, las láminas de los naturalistas de hace pues, 100 años o bueno, 50, incluso las de ahora, pero antiguamente se estilaba muchísimo más, los naturalistas pintaban y daban... son espectaculares los dibujos que hacían. Así que me puse a buscar y encontré estas de la biblioteca Smithsonian, que es súper famosa, los pedazos de trabajos que salen de ahí. Y había un montón de láminas también, además de Boulanger, que es... o Boulanger, no sé, el barbudo da pena. Bueno, también un herpetólogo famosísimo, de aquí de Europa, y hacía unos dibujos que alucinas. Entonces he estado viendo un montón de láminas, te recomiendo que le eches un vistazo, no solo a estas, que estas son de esta rana, pero bueno, había de un montón de especies más que tenemos por aquí. Échale un vistacillo y seguro que te entretiene y echas un buen rato, ¿vale? Y si te molan, pues me dices porque yo encantado. Con esto y un bizcocho, hasta el próximo jueves a las 8:30. Espero que te haya gustado el vídeo, ¿vale? Ya sabes, si te gustan este tipo de cosillas o lo que sea, pues déjame un comentario. Si habéis visto alguna vez ranas de este tipo, o bien porque vivas en el norte, o bien porque vivas en otro lado, pero hayas hecho alguna excursión por la zona y hayas visto, pues déjame un comentario, ¿vale? La próxima semana, como esta semana hemos hablado de un bicho que le gusta mucho vivir en el norte, pues voy a hablar de un bicho que le gusta mucho vivir en el sur. Y así también compensamos y hablamos de bichos de toda la península o de toda España, ¿vale? No te cuento más. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, para que yo me haga un poco la idea de los bichos que gustan más. Y nada, te veo ojo, aviso a todo el mundo que este fin de semana el barbudo se va en compañía. No lo a ver si aguanto hasta el viernes por lo menos sin destriparlo. Este fin de semana el barbudo se va a hacer unas cuantas aventuras barbudas, así que va a haber un montón de material súper guapo. Y no se va a ir solo, va a haber risas aseguradas completamente. No voy a intentar no decir quién, ¿vale? Seguro que se destripa él solo por ahí, pero bueno. Ellos solos, por cierto, que no voy solo con un personaje, voy con 2 pedazos de personajes. Nos vemos el próximo domingo en la aventura barbuda, que no sé si haré un adelanto o ya será aventura auténtica, pero bueno, esta semana habrá unos cuantos vídeos. ¿Cómo se acaban aquí los vídeos? Que me estoy enrollando más que las persianas. ¡Vamos!